diferenciales ordinarias, ¿verdad? Ordinarias. Y vamos a abreviarlos con E de O. E de O es una ecuación diferencial ordinaria. Ok, a ver, ¿por qué se llama la ecuación una ecuación diferencial? A ver, vean, comencemos por eso. ¿Por qué una ecuación es diferencial aquí en este caso? ¿Qué vamos a tener como términos de esta ecuación? Derivadas, no de una función. Entonces vamos a definir la ecuación diferencial. Pongamos aquí son ecuaciones que contienen derivadas de funciones que dependen de una sola variable independiente. Una definición sencilla, ¿no? A ver, entonces veamos. Entonces, en la ecuación diferencial sabemos que van a haber derivadas y de una función que depende de una sola variable, ¿no? O sea, aquí por ahora no van a haber derivadas parciales, ¿no? Todas nuestras derivadas, nuestras funciones van a depender de una sola variable. Un ejemplo de una ecuación diferencial puede ser, aquí la segunda derivada de y con respecto a x. Igual a 0, por ejemplo. ¿Es una ecuación diferencial o no? Fíjense. Ya hay una derivada, si hay una sola derivada en nuestra ecuación, ya sabemos que la ecuación es una ecuación diferencial. En nuestro caso, ¿cuál es la función aquí? ¿Cuál es la función? Es y, ¿verdad? Y la variable dependiente es x, ¿no? Recuerden que la derivada de la función y depende de la variable x. Ahora, ¿por qué se llama? Ya sabemos que es diferencial. ¿Por qué razón? Porque está la presencia aquí de derivadas en la función. ¿Por qué se llama ordinaria la ecuación? ¿Por qué es ordinaria? ¿Por qué se dice que es ordinaria? ¿Por qué? No tiene nada que ver con orden aquí. Que depende la función de cuántas, de una sola variable independiente. O sea, si nosotros encontramos, por ejemplo, una ecuación que donde y dependa de x y de z, por ejemplo, ya no sería una ecuación diferencial ordinaria, ¿no? Sería una ecuación diferencial sí, pero no ordinaria. Ordinaria significa que la función depende de una sola variable independiente. Eso vamos a hacer, recuerden, en esta clase de ecuaciones o las ordinarias. Vamos a tratar hasta el tema, hasta el capítulo 6. Aquí en esta parte del 7 ya vamos a entrar a ver cómo se define o cómo se puede resolver o la manera de expresar una ecuación diferencial parcial que se llama en ese caso, ¿sí? Por ahora las ordinarias. Bien. En esta ecuación, lo primero que podemos definir o podemos encontrar es el orden de la ecuación diferencial, ¿verdad? ¿De qué depende el orden de una ecuación diferencial? ¿De qué creen que depende el orden? ¿De qué? De el orden de la mayor derivada, ¿verdad? Entonces, acuérdense que en la ecuación lineal, una ecuación que teníamos, perdón, una ecuación común y corriente, teníamos, por ejemplo, x cuadrado más x más 1 igual a 0, ¿verdad? ¿De qué dependía? Decíamos que esa ecuación, ¿de qué grado era? Segundo. ¿Por qué era de segundo? El máximo exponente de x es 2. Bueno, en nuestro caso no es que vamos a ver un exponente, vamos a ver la máxima derivada. En este caso, ¿cuál es la máxima derivada que está presente en la ecuación? La segunda. Entonces, ¿de qué orden sería esta ecuación? ¿De orden 2 o de segundo orden? ¿Sí? Ese es un ejemplo de una ecuación en forma general. Entonces, ¿qué podemos poner aquí? Vamos a hacer el orden, ¿no? Para dejar bien claro. El orden está definido por la derivada de mayor orden de la ecuación. De la ecuación. ¿Sí? Muy bien, tenemos cómo es una ecuación diferencial, cuál es el orden. Ahora, ¿cuál sería la solución? ¿No? Eso es lo que nos interesa, la solución es la ecuación diferencial. Hombre, ¿cómo yo encuentro o cuál es la solución?
Aquí cuando resuelvo esta ecuación, ¿a qué llego? Cuando resuelvo esta ecuación cuadrática, en este caso, no de segundo grado. ¿Qué encuentro? ¿Cuáles son las soluciones? ¿Qué valores? Los x que satisfacen la ecuación, ¿verdad? Va a haber un valor o dos valores que al reemplazar en la ecuación, esta se satisface. Acá, ¿qué debo encontrar? ¿Qué cosa? Funciones, ¿verdad? ¿Cuál función que al reemplazar o al derivar aquí satisface la ecuación? Así que mi solución, ¿cuál que va a ser? La función y que depende de qué variable? De x. Esa va a ser la solución entonces. Es la solución. La solución es la función y que depende siempre de su variable independiente, ¿no? En este caso, x. Por lo general, ustedes van a ver que en los libros se utiliza más esta clase de expresar la función como y y la independiente como x. Aunque pueden cambiar también, ¿no? Pueden ser otras variables que se utilicen para expresar una ecuación diferencial. Muy bien. Pongamos entonces que la solución va a ser aquella función, pongamos que es aquella función que al ser reemplazada en la variable dependiente, ¿cuál es la variable dependiente? En nuestro caso es y, ¿verdad? La variable dependiente coma satisface la ecuación. Mi función va a ser la forma f de x igual a ver, sería y igual a f de x, ¿verdad? Y va a ser una función que depende de la variable independiente de x. ¿Qué hacemos entonces si nos da la solución? ¿Qué vamos a hacer para probar que la solución está bien definida? ¿Está correcta? ¿Qué hacemos? Aquí, por ejemplo, tenemos y derivar, encontrar la segunda derivada de la función que hemos obtenido. Luego la primera derivada, multiplicar por los coeficientes y es seguro que si está bien, está correcta la solución, pues se va a satisfacer la ecuación diferencial. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer. Eso es lo que vamos a encontrar en realidad, ¿no? Por ahora, miren que no estamos resolviendo ecuaciones, estamos simplemente dando algunas definiciones generales de ella. Muy bien. También tenemos una clasificación de las ecuaciones diferenciales. Vamos a ver la clasificación. Dos clasificaciones en realidad. Vamos a comenzar por clasificación de las ecuaciones diferenciales ordinarias. No, la primera clasificación que vamos a ver se clasifican en lineales y en no lineales. Lineales y no lineales. ¿Verdad? ¿Cómo yo sé que una ecuación diferencial es lineal? A ver, ¿cómo sabríamos que es lineal? ¿Cuándo era lineal la ecuación? ¿Cuándo? La variable o la incógnita en este caso estaba en la forma más simple, ¿verdad? O sea, x más 1 igual a 2 es una ecuación lineal. O también se llamaba de primer grado, ¿verdad? ¿Por qué razón? Miren que aquí x tiene como exponente 1, ¿verdad? Y 2 es más, se dice que las variables están en la forma más simple, ¿verdad? Que es x.